Un gusto saludarles. Su servidora, Leonor Delgadillo. Vamos a trabajar un nuevo módulo muy interesante. Violencia política en razón de género. Estaremos en este módulo revisando de qué se trata esto de la violencia política en contra de nosotros. ¿Cuáles son nuestros derechos? ¿Cómo proteger esos derechos políticos y electorales de nosotras? Me presento con ustedes, soy profesora e investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de México. Aquí pongo a su disposición algunas habilitaciones que durante mi trayectoria he podido consolidar, por fortuna mía, aquí trabajando en esta Universidad del Estado de México. Y bueno, estaremos aquí revisando dos distintos bloques, cada uno de ellos con 4 temas. El primer bloque versa sobre justamente la violencia política contra las mujeres en razón de género. El segundo bloque versa sobre los mecanismos de protección para la igualdad sustantiva en la política de México. Vamos a puntualizar cuáles son los contenidos del primer bloque. Estaremos discutiendo la definición de lo que es esta violencia política en razón de género. Después de eso pasaremos a discutir y a plantear y a identificar cuáles son esos tipos de violencia que nosotros podemos sufrir. El tercer tema es sobre la historia de los avances políticos en nuestros derechos como mujeres, que fue abierta por otras destacadas e interesantes mujeres. Finalmente estaremos cerrando sobre la agente social que es responsable en promover una cultura de la no violencia. Estamos hablando del Instituto Nacional Electoral. Bien, vayamos con esto del primer contenido, la definición, ¿qué es y cómo se manifiesta? En términos muy llanos, estaríamos identificando la política en razón de género como aquellas acciones y también omisiones de personas, servidores públicos, de algunas instituciones que perpetran con estas acciones u omisiones un impacto diferenciado, desfavorable sobre nosotras, que van afectando de manera desproporcionada lo que es el ejercicio de nuestros derechos políticos y electorales. Y esto con el objeto de menoscabar, de anular lo que es este pleno ejercicio, esta potestad de participación política que tenemos en términos igualitarios que los varones. Por supuesto que existen distintos tipos de violencia, que eso ya lo veremos en el siguiente tema. Y también existen distintas personas que son capaces de perpetrar estos actos de violencia en contra nuestra, que incluso se puede dar en lo familiar, en lo comunitario, en lo institucional, y que pueden utilizar distintos medios. Vale la pena que con esto puntualicemos de qué se trata. Textualmente, el concepto de violencia política en razón de género en contra nuestra. Decíamos, es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, es decir, la naturalización, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado el limitar, anular, menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o de varias mujeres. El acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a un cargo que ocupe, a su labor, a su actividad,
o bien el libre desarrollo de la función pública que debe desplegar, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, de candidaturas o bien de funciones o cargos públicos al mismo tiempo. Cuando nosotros estamos desgajando o estamos desagregando esta definición, vemos que encierra mucha complejidad, porque la violencia en razón de género, la violencia política en razón de género, resulta ser que puede estar ejercida en una modalidad, digamos, condensada. Podemos tener una vivencia de violencia, ser receptoras de violencia, en la que se cruce una violencia psicológica por desvalorización o bien por indiferencia, y de ahí una intimidación. Esto tiene costos psicológicos muy importantes en nosotras las mujeres, porque entonces ya no tenemos la misma seguridad, el mismo aplomo para poder ejercer esa prerrogativa, esa facultad política inherente a nosotras como personas, como mexicanas, mayores de edad, que tenemos un modo de vida honesto. Realmente podemos encontrar casos que ni siquiera saben cómo leer estos actos de violencia. Por eso resulta tan importante que entre hombres y mujeres tengamos esta alfabetización de interpretación cuando algo que durante décadas ha sido normalizado, dejemos de hacerlo y desmantelarlo. Desmantelarlo porque de esto que hagamos, las nuevas generaciones van a aprender de las buenas prácticas políticas, electorales, ciudadanas, que nosotros como adultos les enseñemos. Aquí es interesante que hagamos un énfasis en el entendimiento sobre de qué hablamos cuando nos referimos a acciones u omisiones. Y bueno, esto se basa en elementos de género. Tenemos una cultura que se ha construido bajo un sistema patriarcal y que afortunadamente, conforme se ha ido trazando el proceso civilizatorio, las mujeres han ido dejando, nosotras hemos ido dejando de ser esos objetos de consumo, de placer para el sexo género masculino, para pasar a tomar el mismo protagonismo al que tenemos derecho como lo tienen también los varones. Esto significa que hay que desactivar esos elementos de privilegio que nos dejan a nosotras en la exclusión, en la segregación. Entonces decíamos, estos actos a nosotros nos afectan de manera desproporcionada y tienen un impacto diferenciado en nosotras por esta estructura social donde hay toda una resistencia todavía a romper con lo tradicional, a romper con los estereotipos, a romper con esos roles que nos han asignado y que dicen, esto tienen que hacer las mujeres y esto tienen que hacer los varones. La violencia política por razón de género se puede manifestar en cualquier forma, tiene distintos tipos y que afortunadamente ya existen marcos normativos que de manera clara y precisa permiten identificarlo y que aquí, en este espacio, lo vamos a ir viendo. Vale la pena que aquí hagamos un subrayado. ¿Quiénes nos pueden violentar políticamente a nosotras como mujeres? Nos pueden violentar, fíjense bien, agentes estatales. Estamos hablando de una violencia institucional. Nos pueden violentar nuestros superiores jerárquicos, nuestros colegas de trabajo.
personas que dirigen algún partido político, militantes, simpatizantes de algún partido político, que como sabemos en México hay una diversidad interesante de manifestación partidista hoy por hoy. Ya no es esa trilogía que teníamos en algún momento de 3 distintos partidos. Ahora podemos tener una diversidad de ofertas políticas que rebasan 6, 7 propuestas de partidos. Y entonces van en contra de las mujeres que buscan un registro de precandidatura. Y se hace un despliegue donde se le descalifica y donde se le hace objeto de un linchamiento. También en contra de mujeres que logran ser candidatas, que se postulan para que puedan ocupar cargos de elección popular, o bien para que puedan tomar una trayectoria de liderazgo político. Los medios de comunicación no se quedan a un lado. Los medios de comunicación, de acuerdo a sus intereses facciosos, por supuesto, intereses de conveniencia, también pueden ser parte de este tipo de violencia política en contra de nosotras. Y entonces vemos encabezados donde ciertas mujeres con trayectorias destacadas y con compromisos legítimos en esta esfera de toma de decisión colectiva, en lo local, en lo estatal, en lo regional, en lo nacional, son objeto de estas campañas de desprestigio, en las que se ocupa generalmente la descalificación y se ocupan elementos personales para ir adjudicando atributos negativos en esa figura. Y entonces ya no concentrarnos en su propuesta, sino concentrarnos en supuestos defectos. Y esto hace que nos distanciemos del planteamiento de beneficio colectivo para la ciudadanía. Cerrando entonces esto de las acciones u omisiones. Señalamos que están los medios de comunicación, están sus integrantes y esto puede ser perpetrado por un particular o bien por todo un grupo. Cerrando este primer tema, imagínense ustedes, acompáñenme en su pensamiento. Si alguien, como ha sido históricamente en nuestro país, los varones han tenido privilegios, la pregunta es, ¿quién los quiere tener? Si nosotras tuviésemos esos privilegios, ¿los querríamos perder? Pero aquí no se trata de ventajas. Aquí de lo que se trata es de una toma de conciencia política para que podamos tener un ejercicio pleno de los derechos políticos que como ciudadanas tenemos. Bien, continuaremos entonces con el segundo contenido que tenemos, el tema que tenemos sobre los tipos de violencia. Muchas gracias.